Ya, muchísimas gracias, doctora, a ustedes por la invitación. Un placer y un gusto estar acá el día de hoy con todos ustedes, compartiendo, para que revisemos el tema, para que entre todos hagamos las preguntas correspondientes y podamos, pues, aprender bastante de herpes, que es un tema, pues, bastante importante y común en la patología de córnea. Entonces, me confirma que sí se esté viendo la pantalla en este momento. Sí, se ve perfecto. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar de queratitis herpética por herpes simple. Entonces, bueno, no tengo ningún tipo de conflicto de interés con esta charla. Lo primero vamos a repasar un poquitico sobre qué tipo de virus es el herpes y cuál es la patogénesis, cómo hace para afectar la córnea. Entonces es importante saber que en la familia de los herpes tenemos 8 tipos de virus, siendo los tres primeros herpes simple tipo uno, tipo 2 y varicela zoster, los que nos trae la charla del día de hoy, pero también tener en cuenta los otros 5 restantes que van a tener algún tipo de afección diferente en diferentes tejidos, pero recordar entonces que esos tres primeros son alfa virus, todos son virus de DNA, y que van a tener algún tipo de características similares entre ellos, que vamos a hablar a continuación, que van a compartir como toda su fisiopatología para poder infectar la córnea. Entonces, es un virus que tiene un ciclo reproductivo bastante corto, pero lo que sí es que permite hacer una destrucción importante de la célula del huésped, coge toda la maquinaria, tanto de proteínas como de material genético para hacer su reproducción y para así hacer el daño de todas las células y tejidos al que está afectando, generando todos estos cambios citopáticos que inclusive se pueden encontrar en las biopsias de patologías de pacientes con herpes. Y un dato importantísimo que no se nos puede pasar es que este virus no tenemos forma de erradicarlo, que tenemos forma de cortar su ciclo activo de reproducción y podemos cortar sus ciclos de enfermedad, pero no vamos a poder erradicarlo por completo, ya que por una vía diferente queda guardado en los ganglios sensoriales, en este caso en el trigémino, y allí va a quedar en un periodo de latencia, donde este periodo de latencia es el que le va a permitir por algún tipo de disparador, que mencionaremos más adelante, reactivarse. Entonces, la enfermedad ocular, la queratitis herpética por lejos, es mucho más común causado por herpes simple tipo uno, exceptuando en los neonatos, en donde más o menos cercano al 80% de estos pacientes van a tener afección por herpes simple tipo 2, y básicamente es porque el contagio en ellos es a través del canal del parto. Entran en contacto con la mucosa vaginal de la madre a la hora del parto y ahí va a estar mucho más común el herpes simple tipo 2. Por eso estos pacientes característicamente la afección va a ser más por herpes tipo 2. ¿Qué pasa con este virus? Si ven acá un esquema de cómo está configurado el virus, tiene adentro todo su material genómico, DNA, y tiene todas estas proteínas de membrana. Entonces acá tenemos la doble membrana lipídica y ellos van a poder entrar a la célula del huésped, bien sea por una invaginación directa o a través de todas estas uniones glicoproteicas donde entran en contacto con la célula del queratocito en este caso, y ahí pueden invaginarse directamente o entrar por las proteínas y ya aprovechar todo el material, tanto proteico como genómico de esa célula, poder hacer todo su ciclo reproductivo, hacer toda la lisis y daño de esta célula y seguir produciendo más virus. ¿Cuánto se demora este virus en hacer todo este proceso? Más o menos 18 a 20 horas. Como dijimos, es un virus bastante rápido a la hora de hacer todo este proceso, pero su persistencia va a ser de por vida porque ya sabemos que no se erradica. ¿Qué pasa? Entonces tenemos estas vías. Tenemos una primera vía que es el contacto directo, donde entra el virus en contacto con esta célula. Tenemos esta vía, por decirlo así, aferente, en donde por toda la terminal nerviosa del trigémino viaja hasta que se encuentra en el ganglio sensitivo. Allí, en este ganglio del trigémino, se guarda ese virus en todo ese proceso de latencia y por alguna activación de estrés fisiológico, bien sea pues cualquiera de los que mencionaremos más adelante, hay una reactivación de esta y todo un transporte pues, o retrógrado que lleva a que el virus vuelva a esta célula y genere más daño. Listo. Definir una infección primaria y una recurrencia va a ser muy importante, pues miraremos a lo largo de la charla que es muy difícil definir
y que en la mayoría de los pacientes nunca se dieron cuenta que tuvieron una infección primaria por herpes, pero sí nos va a ayudar sobre todo para tener el nexo y tener ya el diagnóstico que un paciente va a tener sí o sí, ya tuvo contacto con este virus y todas las recurrencias eh, al respecto con este. ¿Cuáles son estos disparadores más importantes para que el virus se active y vuelva? ¿Aló? Ya. ¿Cuáles son esos disparadores? Entonces, el estrés emocional, el trauma local, y llámese trauma local cualquier tipo de estrés fisiológico que nosotros mismos generemos, sea una cirugía queratorrefractiva, sea una cirugía intraocular, una cirugía de catarata. Todos esos son disparadores para que si un paciente tiene un antecedente de herpes, nosotros podemos reactivarlo con ese tipo de procedimientos. Fiebre, inmunosupresión, exposición a radiación ultravioleta, infección sistémica, las mujeres en los estados de menstruación, patología de desbalance hormonal y algunas drogas que son proinflamatorias, como puede ser la tanopros y el bimatopros, que son análogos de prostaglandinas que pueden favorecer un poco la reactivación de este virus, o drogas que nos bajan más el estado de inmunidad, esa inmunosupresión local, como son pacientes que son crónicamente usuarios de esteroides, como en el caso de los pacientes trasplantados de córnea. Entonces, si miramos la epidemiología de este virus, casi que la totalidad de la población ha tenido algún tipo de contacto con este. Se dice que de 65 a 90% es la cero prevalencia del virus, por ende, casi que como mencionamos, el 100% de la población ha tenido contacto con esto. En Estados Unidos, 55%. Y si miramos esto, en donde nos caracteriza la prevalencia de la entidad por la edad, a los 5 años es 33, pero mientras más edad se van cumpliendo, más probabilidad hay de que el paciente tuvo contacto con el virus. Adolescentes hasta un 40, y es un bajo nivel socioeconómico mucho más alto, hasta un 80, y pacientes más de 50 años hasta un 60%. Y el 94% de estos pacientes ya tuvieron un periodo o un cuadro de primoinfección de herpes, pero lo pasaron asintomático. Por eso a la hora de hacer ya la patología corneal, pues no tuvimos nunca ese nexo de primoinfección, y generalmente la primoinfección por herpes son cuadros muy similares a adenovirus, como miraremos más adelante, y en la mayoría de los casos ni se dieron cuenta que tuvieron esta primoinfección. Entonces, como la queratitis por herpes simple. Es la primera causa de ceguera adquirida de origen infeccioso en países desarrollados. Sabemos que en países en vía de desarrollo el trauma sigue siendo una causa importante, y otras infecciones que ya están erradicadas en algunos países, pero en otros países como África, donde tienen contacto con tracoma y con otras infecciones de superficie ocular, estas todavía sigue siendo bastante prevalente. Hasta el 10% de estos pacientes van a tener agudezas visuales peores a 20/100, lo que nos habla de que la secuela y la morbilidad ocular y la ceguera de origen corneal es importante en estos pacientes que ya tienen una cicatriz y un leucoma asociado a un herpes. Si miramos las recurrencias, es un virus que mientras más tiempo el paciente ha tenido contacto con el virus y ha tenido la infección, pues más probable es que haya recurrencias. Al año solamente el 10%, pero un paciente que lleva 20 años con el virus puede tener probabilidad de recurrencia hasta un 70%. Entonces es altísimo la recurrencia a mayor edad de exposición con el virus. Y como sabemos, el herpes eh, viaja y se transporta a través de la parte nerviosa del plejo del trigémino, por ende va a causar un importante ojo seco secundario a eso, y desenlaces fatales como de pronto una neurotrófica en pacientes ya con patología mucho más avanzada. En los niños, la patología herpética es menos común, digamos que eh, se presenta de forma mucho más atípica que en los adultos, principalmente hacen patología estromal, es más recurrente, sobre todo en pacientes que tienen una atopia de base y hacen patología bilateral, cosa que es más raro en los adultos, donde el cuadro es más unilateral, y digamos que muchos de los pacientes debutan con patología epitelial. ¿Cómo vamos a ver estos pacientes que tienen herpes simple ocular? Entonces, en los neonatos, un gran porcentaje pueden pasar asintomáticos, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la enfermedad herpética en los neonatos es devastadora.
ya que puede no solamente comprometer la parte ocular, sino que tienen compromiso de otras partes, por ende tienen altísimo riesgo de diseminación a nivel del sistema nervioso central, y esos pacientes que tenemos sospecha de un herpes simple neonatal, hay que hospitalizarlos, hay que darles tratamiento antiviral venoso por el riesgo de compromiso en el sistema nervioso central. El herpes ocular primario, solamente el 6% desarrollan los síntomas, como ya hemos dicho varias veces. La mayoría pasan asintomáticos, y los que desarrollan síntomas son un cuadro muy parecido a lo que vemos en cualquier conjuntivitis por adenovirus. Vemos una reacción folicular en la conjuntiva, podemos tener queratoconjuntivitis, podemos encontrar adenopatías preauriculares, que es muy sugestiva, por ejemplo, adenovirus, pero en herpes también se puede encontrar las vesículas, que sí nos van a llamar mucho más la atención si tenemos un eritema a nivel del borde del párpado y adicionalmente estamos ante presencia de vesículas, y nos tiene que hacer pensar mucho más que esto sea un cuadro de una queratoconjuntivitis herpética como prima infección, y esté debutando ese paciente con esta. Y ya las recurrencias, que vamos a hablar ahorita de los mecanismos y la fisiopatología, cómo se da la recurrencia, en donde hay un compromiso de conjuntiva en piel en algunos pacientes, las conjuntivitis foliculares y ya las queratitis. Entonces, ¿cómo vamos a dividir el compromiso de herpes en la córnea? Entonces, vamos a dividirlo por capas, a nivel epitelial, estromal, endotelial y la queratopatía neurotrófica. A nivel del epitelio, entonces podemos encontrar desde un punteado superficial, generalmente en periodos muy tempranos de la enfermedad, que corresponde al 4%, porque digamos que en esta etapa los pacientes no consultan. Acá vamos a encontrar un cuadro un poco más sordo, donde podemos tener un poco de síntomas de superficie ocular, ojo rojo, fotofobia. Si le ponemos tinción a ese paciente no tiene todavía una úlcera, lo que vamos a encontrar es que ya empezamos a tener vesículas a nivel intraepitelial, pero no están erosionadas todavía. En un lapsus de 24 48 horas evolucionan a la franca úlcera dendrítica, que es el siguiente estadio de la enfermedad, en donde ya es el 50%. Ya es mucho más común que los pacientes consulten en esta etapa. Allí esta úlcera puede quedarse como dendrita, y dos características fundamentales de la dendrita. Primero, pues que tiene un comportamiento dicotómico. Ella se ramifica siempre en dos, y la ramificación es a 90 grados. Segundo, que tiene un bulbo terminal, es decir, que al final la dendrita está un poco más gruesa, y en ese bulbo es que está la replicación activa del virus. Ese bulbo lo podemos inclusive teñir con rosa de bengala, y si le ponemos rosa de bengala a la superficie ocular, pues vamos a ver que esa parte final se tiñe con rosa de bengala. Listo. Y ya las marginales, que es otro comportamiento de la úlcera dendrítica, en donde tenemos un compromiso más hacia la periferia, más hacia el limbo. Estas úlceras dendríticas, si el paciente recibió algún tipo de terapia tópica con esteroides, se nos pueden volver geográficas, y ahí el cuadro clínico se nos puede confundir un poco más, en donde ya no vamos a ver una franca dendrita, sino que estamos viendo una lesión ya con bordes más irregulares, más difusa, y es porque la dendrita, al recibir terapia tópica, pues digamos que le dimos vía libre al herpes para que tuviera más afección a nivel epitelial y pudiera avanzar un poco más esa úlcera. El estroma, entonces a nivel estromal, la, el herpes puede dar dos tipos de compromisos. Ahorita pues con la nueva clasificación lo mencionan ya con úlcera o sin úlcera, o como antes mencionaba, necrotizante o inmune intersticial. En la necrotizante lo que tenemos es una actividad del virus, por ende vamos a encontrar el compromiso estromal con defecto epitelial, y en la inmune o no necrotizante pues encontramos todo el compromiso estromal sin defecto epitelial. Y en las endoteliales, donde vamos a encontrar lesiones disiformes, en donde vemos una lesión bien circunscrita en forma circular, la difusa cuando no tiene un patrón específico, y la lineal. Entonces está la nueva propuesta de clasificación, en donde antes se hablaba pues, o los térmicos históricos, que era dendritiforme o geográfica, ya nos meten a todas como en patología epitelial. La patología estromal, que se dividía en inmune o no necrotizante, entonces ya nos hablan de estromal sin ulceración. La necrotizante, que ya nos hablan de estromal con ulceración. Y la endotelial, que en la endotelial entran todas, sea disiforme, sea lineal o sea difusa. Entonces hablemos de la epitelial.
Entonces, en la epitelial, ¿qué pasa? Tenemos una reactivación del virus, tenemos el virus vivo en ese momento a nivel epitelial. Esos pacientes consultan por todos los síntomas de superficie ocular. Generalmente tienen dolor, tienen fotofobia, tienen hiperemia, pueden tener una secreción acuosa. El compromiso de la huesa visual va a ser muy dado dependiendo de donde esté esa lesión. Cuando esté en el eje pupilar, pues obviamente vamos a tener una franca caída de la agudeza visual. En la mayoría de casos, como dijimos, en los adultos el comportamiento es unilateral, la bilateralidad es muy rara, es mucho más común en pacientes jóvenes o con atopia, y la historia natural de estas lesiones epiteliales son así. En las primeras 24 horas, pues se empiezan a generar esas vesículas que mencionamos ahorita, que si nos ponemos la atención con fluoresceína, no hay un defecto epitelial, pero si vemos cómo ya hay una vesícula intraepitelial, que si citamos a ese paciente en 24, 48 horas, ya vemos que erosionó esa vesícula y empezó a formar la dendrita, que ya mencionamos las características semiológicas de la dendrita. Lo que no cumpla estas características van a ser pseudodendritas, y causas de pseudodendritas, pues hay muchas. Varicela zoster es una causa, enfermedades como rosácea, bueno, múltiples patologías generan pseudodendritas, y la úlcera geográfica, que generalmente cuando el paciente recibió esteroides. Entonces acá vemos las vesículas, cómo se comportan intraepitelial, cómo se van agrupando esas vesículas para ir formando una dendrita en donde vemos este comportamiento ramificado, lineal, muy bien circunscrito, que vemos muy bien en la lámpara de hendidura. Y que si el paciente por alguna razón recibió esteroides, pues ya tienen este comportamiento más geográfico. El limbo o la patología marginal. Recuerden que herpes también es una causa de PUK. Entonces, herpes también puede dar unas lesiones periféricas muy similares a lo que encontramos en las PUK, con un compromiso estromal importante. Ya digamos que acá tienen otro comportamiento semiológico diferente a las PUK, y toda la parte sistémica nos ayuda mucho, pero entonces hace este compromiso casi que muy cercano al limbo. Y esta úlcera pues puede tener una resolución completa sin generar ningún tipo de lesión. Obviamente, cuando recibe un tipo de tratamiento, puede evolucionar a una petelopatía dendrítica, puede generar una cicatrización a nivel del estroma, o puede evolucionar a una queratopatía neurotrófica, donde ya tenemos una alteración importante a nivel nervioso, donde ya el paciente tiene unos nervios francamente comprometidos, donde puede evolucionar a necrosis del estroma, perforaciones, y generar pues todas las complicaciones asociadas a una sobreinfección, y terminar pues en cuadros pues mucho más devastador, que son generalmente esos pacientes con herpes crónico, en donde no cierra el epitelio, en donde tiene cicatrizaciones asociadas, en donde tenemos una irritación continua de la superficie ocular, en donde encontramos adelgazamientos del estroma, y pacientes inclusive con alto riesgo de perforación. Bueno, entonces en las queratitis estromales, las primarias, pues ya mencionamos, con úlcera o sin úlcera, o necrotizante y no necrotizante. Y las secundarias son, digamos, que una afección del estroma secundario a otra cosa. Entonces, puede ser secundario que tuvo un patología inicialmente epitelial y evolucionó hacia el estroma, o pacientes con enfermedad endotelial que comprometió el estroma, o ya los pacientes pues con queratopatía neurotrófica. El 2% de estas queratitis eh, pues debutan con esto. O sea que lo más común es que sea este grupito, el grupo de las recurrencias. Entonces, en las estromales es mucho más común que sea por recurrencia de la enfermedad. Entonces, usualmente en las queratitis herpéticas estromales, en las que no hay compromiso necrotizante, es decir, cuando tienen sin defecto epitelial, los síntomas son muy leves. Los pacientes pueden tener disminución leve de agudeza visual, especialmente los pacientes que tienen compromiso a nivel central. Acá estos pacientes sí tienen algo en característico, es que tienen alta tasa de recurrencia. A pesar del tratamiento y el uso crónico de esteroides, como vamos a hablar más adelante, este tipo de patología recurre mucho más. Vamos a encontrar una pérdida de la sensibilidad. Por eso es fundamental siempre a la hora de evaluar pacientes con patología o sospecha de herpes, evaluar siempre la sensibilidad corneal. Es algo que siempre debemos hacer,
porque de entrada nos puede dar bastante información y o idealmente no siempre se debe hablar previo a la instalación de algún tipo de anestésico, porque si ya le ponemos la anestesia, pues ya no vamos a tener una sensibilidad reproducible y va a alterar bastante la calidad de vida debido a que tienen alta tasa de recurrencia. Entonces, ¿qué pasa pues, como en la fisiopatología de la queratitis estromal inmune? Acá realmente no tenemos una franca actividad viral a nivel del estroma. Lo que pasa es que tenemos partículas virales latentes en el estroma. Entonces no hay una replicación activa del virus, simplemente hay una activación de neutrófilos, de linfocitos T, de células dendríticas a nivel estromal que están reaccionando a pequeñas partículas del virus y hacen una reacción latente, por decirlo así, o una reacción muy tardía en donde hay una producción de citoquinas, reclutamiento celular e inflamación que lleva a toda esa enfermedad crónica y recurrente que es la queratitis estromal. Entonces, importantísimo acá, no hay virus activo, no hay replicación activa, lo único es que hay actividad contra partículas del virus. Y esto lleva pues a pérdida de la huesa visual y recurrencia, sobre todo cuando hay procesos cicatriciales. Diferente a la patología herpética con úlcera, en donde sí vamos a encontrar una invasión directa del estroma por el virus, donde hay una franca reacción inflamatoria ya no tanto mediada por células T, sino más por neutrófilos, con un riesgo importante de perforación, porque acá ya vamos a tener una necrosis franca del tejido, con alto riesgo de adelgazar ese tejido y de perforar, ya que acá sí tenemos la replicación. Diferente acá a la sin úlcera que mencionamos, en donde simplemente vamos a encontrar opacidades focales, multifocales o difusas, que pueden ser pues puntiformes, pueden causar algo de edema, puede haber inclusive inflamación en cámara anterior, neovascularización del estroma y queratopatía lipídica, que nos habla más de un cuadro crónico cuando hay todos esos depósitos de lípidos a nivel de la superficie ocular. Entonces, si ven estas fotos de la queratopatía herpética con úlcera, pues ven un estroma muy comprometido, ven un estroma necrótico, ven que tiene un defecto epitelial, miren esta lesión que es muy profunda, que ya si uno pone el lid de la lámpara hendidura, puede ver un adelgazamiento muy importante en estas zonas y que obviamente el paciente tiene una franca congestión, el ojo se ve rojo, congestivo, enfermo, diferente a esto en donde simplemente ven una opacidad estromal, ven cómo hay una neovascularización asociada, pueden ver todo el depósito lipídico, pero el ojo entre todo se ve un poco más tranquilo. Simplemente estamos viendo cómo hay opacidad, cómo hay ese edema, pero sin una franca reacción inflamatoria importante. Todo esto dado por la fisiopatología que ya acabamos de mencionar. Y en la queratitis herpética endotelial hay una reacción inflamatoria a nivel del endotelio, nos vamos a encontrar precipitados queráticos, edema estromal, edema epitelial cuando ya está mucho más comprometido, podemos encontrar iritis, idiociclitis, aumento de la presión intraocular, pues sabemos que el herpes es un virus que tiene alta afinidad también por el trabéculo, puede causar trabeculitis y podemos encontrar aumento del apío en estos pacientes y que finalmente pues en estadios de tardíos o ya finales hacen neovascularización del estroma pues y el edema corneal, ya difícil de tratar o ya intratable cuando ya tuvimos una falla endotelial secundaria a la inflamación. Acá no tenemos muy clara la fisiopatología, pues se ha hablado de que hay actividad herpética activa, hay otros artículos que hablan de que también es algo inmunomediado, pues por lo mismo, porque tiene buena respuesta a esteroides, se cree también mucho sobre esta teoría, pero realmente no hay una franca conocimiento de fisiopatológicamente qué es lo que está pasando en ese endotelio, lo que sí es que responde muy bien a la terapia con corticosteroides. Entonces, las tres morfologías de la queratopatía herpética endotelial, encontramos la isiforme en donde vemos un disco o una lesión muy bien circunscrita, central o paracentral. En esa misma zona encontramos el edema estromal en la misma distribución y encontramos el precipitado querático bien localizado. Acá estos precipitados queráticos, el herpes puede dar precipitados inclusive gruesos, pigmentados, diferente pues a los precipitados gruesos de otras enfermedades inflamatorias como son sarcoidosis y otras, que son más como en grasa, acá son pigmentados, podemos encontrar edema microquístico, ahorita vamos a mirar algunas fotos de unos pacientes que vemos en la zona donde está el compromiso endotelial, vemos cómo ese epitelio está comprometido con edema microquístico y tiene muy buena respuesta a esteroides.
En la difusa encontramos un patrón, pues como su palabra lo dice, difuso, donde se compromete todo el endotelio, donde encontramos un edema de la córnea, puede tener edema microquístico asociado, y la respuesta con antivirales y con corticosteroides también es bastante aceptable. Y en la lineal, pues encontramos patrones muy parecidos a lo que encontramos en pacientes con rechazo agudo eh, de córnea, donde encontramos una línea de Coeus, que es un área bien circunscrita de precipitados queráticos, sectorial o circunferencial. Encontramos en esa misma zona edema y el precipitado puede tener edema microquístico asociado. Y acá el tratamiento sí es un poco más refractario. Esos pacientes, a pesar del tratamiento agresivo con antivirales y corticosteroides, pues tienden a descompensarse más, tienden a responder menos y a tener más recaídas. Entonces en la disciforme encontramos una lesión, como dijimos, en forma de disco, bien circunscrita. En esa zona podemos encontrar los precipitados queráticos, como lo vemos acá, es la forma más común. Si miramos la cámara anterior, podemos encontrar celularidad, una iritis leve, una trabeculitis, por lo que mencionamos que es un virus que tiene alta afinidad por el trabéculo, puede producir el herpes zóster cuadros muy parecidos. Por eso siempre es el gran eh, diagnóstico diferencial y, eh, y el epitelio pues también está comprometido en esa zona que está afectada. El pronóstico, como mencionamos, es bastante bueno. Estos tienden a responder bastante a esteroides. La difusa, si ustedes ven esta foto de acá, por ejemplo, vemos que pues, cualquiera de entrada, si no tiene claro el contexto ni el cuadro clínico, puede decir que eso podría ser una afección por un hongo o por otra entidad, pues porque ven que es bastante agresivo el compromiso, tiene hipopión, tiene un infiltrado con necrosis del estroma, eh, tiene edema bastante difuso, entonces digamos que acá el compromiso es más, el diagnóstico es un poco más difícil. En los casos más graves podemos encontrar inclusive placas retroqueráticas muy típicas también que encontramos, por ejemplo, en patología por hongos y hipopio. Y ya las lineales, que ya tenía, pues ya se pierde el patrón disiforme o difuso, ya simplemente encontramos esa línea lineal o acá como lo mencionamos, que son las líneas de Coeus, en donde vemos ese precipitado querático en forma lineal acompañado de edema estromal muy cercano al limbo y que acá pues la respuesta no es tan buena, es más refractario. Y ya pues herpes puede también pues causar una ileociclitis sin compromiso, sin comprometer la córnea, donde pues da todos los síntomas de una inflamación intraocular, fotofobia, dolor, inyección conjuntival, los PECAD. Recordemos que herpes tiene alto trofismo por el iris, por eso inclusive en retroiluminación podemos encontrar pequeñas parches o pequeñas atrofias, que es mucho más común encontrar en herpes zóster, pero el herpes simple también lo puede causar, y la trabeculitis. Entonces, lo más importante es tener en cuenta que el diagnóstico es clínico, que tenemos muchas pruebas, pero que las pruebas pues no tienen los mejores rendimientos, pero que lo primero es la alta sospecha clínica. El cultivo viral pues está descrito como el gol estándar, pero es algo que es tedioso, que no es tan fácil de hacer, que requiere alta tecnología para este. Hay directos, hay pruebas rápidas, hay PCR, la PCR, humor acuoso, cada vez gana más cabida a nivel pues eh, de las clínicas, pues porque digamos que cada vez la están intentando hacer más y se vuelve un poco más asequible. Los anticuerpos son realmente de mal rendimiento, primero porque como mencionamos, la mayoría de los pacientes ya tuvieron contacto con el virus, por ende que nos salga un anticuerpo positivo no nos está mencionando nada. Digamos que tendría un valor más como predictivo negativo, donde nos salga negativo sí nos puede ayudar, pero una serología, un IgM, un IgG para herpes positivo no nos va a ayudar mucho. Bueno, entonces con el tratamiento, entonces tenemos los medicamentos antivirales, que son análogos de nucleócidos, inhiben la DNA polimerasa del virus, recordemos que es un virus DNA, y así inhiben la replicación viral. Tenemos varias moléculas en el mercado, aciclovir, ganciclovir, panciclovir y valganciclovir. Ninguno de estos tratamientos tiene la capacidad de curar la infección,
Ninguno va a erradicar el virus en su totalidad, simplemente va a cortar el periodo de actividad y así pues va a mejorar la sintomatología en ese momento, pero ninguno de estos medicamentos tiene la capacidad de erradicar la presencia del virus a nivel de los ganglios sensoriales. Y tenemos una terapia coayudante que vamos a mencionar más adelante, como es toda la terapia tópica. Entonces, esto es un cuadro que resume como los esquemas a la hora de tratar herpes. Entonces, tenemos lo primero, el epitelial. Entonces, el epitelial es la único que tendría una indicación para tratamiento tópico. Acá es igual y los estudios han demostrado ser iguales a la hora de tratar el epitelial con tratamiento tópico versus con tratamiento sistémico. Lo que sí está muy claro es que la suma de ambos no mejora el pronóstico de este. Entonces, en el epitelial podemos dar tópico o sistémico, pero uno de los dos, no los dos, porque los dos lo único que va a sumar es, digamos, efectos adversos sin mejorar efectividad. Entonces, tenemos disponible a nivel regional los ungüentos de aciclovir y ganciclovir. Sé que acá en Perú, pues el ganciclovir no se consigue, eh, pero sabemos que en Colombia sí tenemos la oportunidad de tener ganciclovir que lo fabrica TEA. El aciclovir, pues digamos que en Estados Unidos no está aprobado y acá, pues digamos que hay unos esquemas de tratamiento para el manejo de la epiteliopatía herpética, es que se da 5 veces al día por 14 días hasta lograr epitelización completa. Después de eso se extiende la terapia 7 días más cada 8 horas, o sea, 3 veces al día, para completar en total aproximadamente 21 días. O si se da el tratamiento oral, se da ciclovir 400 miligramos 5 veces al día. Ya si el paciente tiene de pronto una úlcera geográfica, si le subimos la dosis al doble, a 800 miligramos 5 veces al día. O de valaciclovir 500 miligramos 2 veces al día. ¿Qué está claro en estos pacientes con patología epitelial? Uno, que no deben recibir esteroides, pues los esteroides empeoran el cuadro y pueden demorar mucho más la cicatrización. Dos, que ya mencionamos, es que la terapia tópica o la terapia oral se comportan igual, entonces escoger una de las dos. Ahorita les muestro algo de un artículo que es bien interesante que muestra como cuándo escoger una y cuándo escoger otra. Eh, ya, eso es como con la epitelial. Con la parte estromal, entonces con la parte estromal definir si tenemos actividad herpética o no, o pues simplemente definir si tiene úlcera o no tiene úlcera. Si el paciente tiene un compromiso ulcerativo, pues entonces estamos hablando de que tiene una actividad herpética activa y estos pacientes requieren dosis altas de esteroides, perdón, dosis altas de antivirales, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días. En este grupo ulcerativo o necrotizante, la terapia con esteroides se hace con mucho más cuidado. Idealmente se inicia más o menos a las 24 o 48 horas de tener la terapia antiviral y se inicia con dosis bajas, acetato de prednisolona al 1% cada 12 horas y se va evaluando. Diferente al paciente que tiene un compromiso estromal inmune o no ulcerativo, en donde simplemente la terapia fundamental va a ser el uso de esteroides, donde se deja esteroides hasta por 10 semanas, en donde se inicia con dosis altas cada 4 horas y se va bajando paulatinamente hasta lograr las 10 semanas. En estos pacientes no hay necesidad de dar tratamiento antiviral full a la dosis alta, sino que simplemente se da la dosis de profilaxis de 400 miligramos cada 12 horas de aciclovir o en su defecto la dosis de valaciclovir. Y en la endotelial entonces damos tratamiento con aciclovir 400 miligramos 5 veces al día asociados a acetato de prednisolona. Ya vamos a hablar también de profilaxis y herpes zóster al final. Entonces mencionamos que en estos grupos del estroma no necrotizante o inmune, la terapia de esteroides es la primera opción o, eh, o el pilar pues, del tratamiento. Y todo esto sale del estudio HEADS, que es este estudio que cogió, pues, que es un estudio pues aleatorizado, un ensayo doble ciego, que cogieron 106 pacientes con queratitis estromal activa y los pusieron en dos grupos. El primer grupo le pusieron tirforidina, que es un antiviral tópico que está en Estados Unidos,
no lo tenemos en Perú, creo que tampoco, y recibieron un grupo o un brazo acetato de prednisolona al 1% y el otro grupo recibió placebo. Entonces, estos pacientes recibieron 10 semanas de tratamiento y tuvieron seguimiento después de las 10 semanas, 6 meses finalizado el tratamiento. ¿Qué nos mostró el HEDS? Primero, que el grupo que recibió terapia tópica por 10 semanas con acetato de prednisolona tenía menos falla terapéutica que el grupo que no recibió o que recibió placebo. Segundo, que el tiempo de resolución del compromiso estromal es mucho más corto, de 26 días en el grupo que recibe acetato de prednisolona versus el grupo que recibió placebo, pero que también llama mucho la atención de este estudio es que si miramos las agudezas visuales finales a los 6 meses, son bastante parecidas. Tanto el grupo que recibió esteroide como el grupo que no recibió esteroide tenían agudezas visuales bastante parecidas. Si miran acá, los pacientes que tenían 20/200 o peor correspondían al 8% al grupo de esteroides y 12% al grupo de placebo, sin diferencia estadística significativa entre ambos grupos, y en cada subgrupo de visión son muy parecidos ambos grupos. Entonces, ¿qué conclusiones tiene grande este estudio? Pues primero que los esteroides tópicos en la keratitis estromal inmune generan una resolución pues evidentemente más rápida, como vimos en el Kaplan-Meier, pero no tiene un impacto en la agudeza visual final. A largo plazo, los dos grupos, tanto los que reciben esteroides como los que no, terminan con las mismas agudezas visuales. Y que lo que sí es que la mayoría de esos pacientes requería periodos muy largos de esteroides, como mencionamos, inclusive 10 semanas o más para el control de estos síntomas. ¿Cuáles son las otras lesiones pues, que aprendimos en el HEDS? Que la ciclovir para iridociclitis también tiene un beneficio importante y disminuye la falla terapéutica, que en estos pacientes de la ciclovir oral para prevenir compromiso intraocular pues no hubo mayor beneficio, y que un predictor importante de recurrencia son las queratitis estromales, que también se los va a mostrar un poco más adelante, en donde vemos que un paciente que haya tenido sola una vez un compromiso estromal tiene altísima tasa de recurrencia, tiene mucho más probabilidad de riesgo que un paciente que no haya debutado con compromiso estromal. Esto es lo que les mencionaba, que cuál paciente preferimos, el tratamiento tópico versus el tratamiento sistémico en el compromiso epitelial. Entonces, por ejemplo, ¿en qué paciente preferimos el tratamiento oral? Un paciente que sea incapacitado para usar algún tipo de tratamiento tópico, es decir, pacientes con temblor, pacientes con artritis reumatoide, en donde no podemos asegurar que va a aplicarse de forma adecuada el tratamiento tópico. En ese grupo vamos a preferir el tópico. Estamos hablando de patología epitelial, que es el único que tiene indicación de terapia tópica. De resto, ninguna de las otras tiene indicación de terapia tópica. Obviamente el paciente usa lente de contacto, pero quitando el lente de contacto. Los pacientes pediátricos, los pacientes que requieren largas tiempos de estancia con el tratamiento, y los pacientes que tienen una enfermedad de superficie ocular importante, donde tenemos una superficie ocular alterada, o pacientes multimedicados tópicamente con medicamentos de glaucoma, con otros tipos de medicamentos que tienen compromiso importante de la superficie, pues queremos cuidar más esa superficie y vamos a evitar ponerle cosas porque realmente los antivirales tópicos pueden ser bastante tóxicos. El ganciclovir es menos tóxico que la ciclovir, pero sigue siendo un poco tóxico para la superficie ocular. ¿En qué pacientes preferimos tratamientos tópicos? En pacientes que tengan alteraciones de las funciones renales, porque los antivirales sistémicos pueden tener algo de nefrotoxicidad en los pacientes ya muy mayores, que son polimedicados, en las mujeres embarazadas. Cabe decir pues que los antivirales en el embarazo pues están con categoría B, o sea, se pueden usar, digámoslo, con seguridad, pero si uno quiere evitar al máximo exponer ese bebé a medicamentos, pues también es una indicación de dar la terapia tópica en ellos, o los pacientes, o ya las que están lactando. ¿Cuáles son esos predictores que hablamos de recurrencias? O cuando nosotros terminamos y un paciente tuvo una patología herpética y nos preguntamos, este paciente, ¿qué riesgo tiene de recurrir? Y si yo lo debo meter a una profilaxis medicamentosa para evitar recurrencias, ¿cuáles son esos pacientes que nos tenemos que alarmar
y tener más pendientes. Entonces acá tenemos estas tablas. En esta de acá vemos las recurrencias en la patología epitelial y en esta vemos la recurrencia en la patología estromal. Si ustedes miran acá lo que está señalado en rojo, tener queratitis herpética epitelial, si ha tenido, tiene un OR de 1, pero con intervalos de confianza que cruzan la unidad, por ende no es estadísticamente significativo. Y por ejemplo, si ha tenido 4 episodios de queratitis herpética epitelial, dice que tiene un OR de 1,38, es decir, que tiene un riesgo de 1,38 veces más que un paciente que no haya tenido 4 episodios, pero miremos los intervalos de 0,63 a 3,05, pasan por la unidad, por ende no son estadísticamente significativos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las recurrencias epiteliales no son un franco peso para pensar que ese paciente nos va a recurrir más en el tiempo, diferente a la patología estromal. Si el paciente tuvo por lo menos una compromiso estromal, ya nos ponen 10 veces más riesgo de recurrencias, pero con intervalos de confianza que ya sí son estadísticamente significativos. Acá lo vemos de 4 a 23, es decir, no pasan por la unidad. Y mientras más episodios estromales el paciente tiene, por ejemplo, miremos este de 4, nos dice que tiene hasta 17 veces más riesgo de hacer una recurrencia. Entonces, definitivamente, el debut o la patología estromal sí pone a ese paciente en más riesgo de hacer una recurrencia herpética. Por eso, este es el grupo que más se beneficia de terapia profiláctica con antiviral. ¿Y de dónde salió esta dosis que usamos comúnmente en la terapia de supresión, que son 400 miligramos 2 veces al día? Sale este estudio, que es un estudio publicado en el New England en el 98, en donde es un estudio clínico aleatorizado doble ciego, donde un grupo recibió aciclovir 400 miligramos 2 veces al día por un año y el otro grupo recibió placebo y querían evaluar las recurrencias oculares en pacientes que tuvieran herpes simple en el último año. Este grupo les hicieron seguimiento a los 3 meses hasta los 18 meses. Recordemos que les dieron profilaxis por 12 meses y que encontraron que en el grupo de aciclovir tenían 19% de recurrencias versus en el grupo placebo 32%. La probabilidad de una queratitis estromal era 28% en placebo versus 14% en aciclovir y la probabilidad de una recurrencia nocular era 36% en el grupo de placebo versus 19% en el grupo aciclovir. Todo esto es estadísticamente significativo, por eso de acá sale la dosis del uso de aciclovir en profilaxis. Y entonces la evidencia que nos dice que pacientes, sí o sí nosotros tenemos que decir, este paciente tengo que ponerlo en una terapia de supresión, ya que tiene riesgo de hacer cualquier tipo de recurrencia. Uno, paciente trasplantado, porque tiene de 21 a 55% de probabilidad de hacer una recurrencia, y eso se traduce en un rechazo del injerto hasta en un 56%. A eso le sumamos que son pacientes que crónicamente reciben esteroides, muchos de ellos reciben esteroides por el resto de su vida. El paciente de cirugía catarata, miren este número tan importante, 40%. O sea que es fundamental en el día a día en los pacientes, porque digamos que la cirugía catarata se vuelve un procedimiento del día a día y muchas veces no preguntamos por el antecedente de herpes, pero entonces si tenemos un antecedente de herpes, el paciente va para la cirugía catarata, tiene indicación de recibir profilaxis, ya que tenemos alto riesgo en la activación herpética después del posoperatorio y adicional tenemos fuera del estrés fisiológico de la cirugía, esos pacientes van a recibir terapia con esteroide por lo menos 2 semanas después de su procedimiento quirúrgico. Entonces se nos van sumando los factores de riesgo. Los pacientes con cirugía refractiva, la cirugía queratorrefractiva, sea LASIK o PRK, también tiene más riesgo de hacer recurrencias de esto. Entonces, por eso, un punto de buena práctica clínica acá es sí o sí preguntar sobre antecedentes de herpes para poder hacer la profilaxis adecuada, que ya hablamos de cómo es la profilaxis. Y ya simplemente para resumir lo de las recurrencias, entonces, con el epitelio ya dijimos que no tenemos un número exacto, él lo menciona como múltiples episodios de queratitis herpética epitelial. Con estroma sí sabemos que por lo menos una compromiso estromal ya lo pone en riesgo y deberían recibir este tipo de profilaxis. Los pacientes de queratoplasta, los pacientes de cirugía intraocular,
los pacientes de LASIK o cirugía refractiva, o los pacientes que van a estar en un estado de inmunosupresión. ¿Y cuánto la profilaxis? Por lo menos un año, que es lo que originalmente se estudió en el estudio que les mencioné del New England del 98. Muchos de esos pacientes terminan mucho más tiempo en profilaxis. Lo importante es hacer un seguimiento adecuado con pruebas hepáticas, pruebas de función renal en esos pacientes que están recibiendo terapia antiviral. Y la ciclosporina también se ha estudiado, porque sabemos que los esteroides, pues, son medicamentos que son maravillosos, que todos los amamos, pero que pueden tener un efecto importante sobre la presión. Y como se dieron cuenta, son terapias largas de esteroide, hasta 10 semanas de tratamiento tópico. Por ende, se ha estudiado si la ciclosporina tiene algún importante papel para el control de la inflamación en estos pacientes. Recordemos que la ciclosporina bloquea en la interleuquina 2 a través de los linfocitos T, y así hace su efecto. Todos estos estudios que nos dicen que se puede considerar la ciclosporina como una terapia coadyuvante, especialmente en esos pacientes que tienen hipertensión inducida por esteroides y que no podemos usar la terapia tópica, pues porque hacen esa hipertensión con los esteroides, pues la ciclosporina nos podría ayudar a manejar un poco la inflamación de estos. Algo pues que, que uno no se le ocurre mucho a la hora de herpes, porque pensamos en resistencia, sobre todo en bacterias, pensamos en resistencia en hongos, pero en virus casi no se nos ocurre la palabra resistencia, y es que el herpes puede mutar, puede mutar dos de sus enzimas, la timidina quinasa y la ADN polimerasa, siendo la más común la timidina quinasa, en donde es el 95% de su forma de mutación, y al mutar esta se vuelve resistente a la terapia clásica con antivirales. Es mucho más común que se vuelva resistencia en pacientes inmunocomprometidos. Miren este número, hasta 15% de los pacientes inmunocomprometidos puede tener resistencia. Entonces nos estamos enfrentando a esos pacientes que son inmunocomprometidos, que no están respondiendo bien a la terapia, que nos hacen dudar en el diagnóstico, pero también tenemos que dudar es si de pronto el virus se volvió resistente a la terapia. ¿Y en qué lo debemos sospechar? En esos pacientes con usos largos o por periodos prolongados de antivirales, que no mejore con 10 días de tratamiento, que las lesiones sean recurrentes a pesar de una buena profilaxis, que tenga o que sea inmunocompetente con una presentación severa, o inmunosuprimido que no responda a la terapia pues, clásica. Y en estos casos nos toca, uno, aumentar la dosificación y venosa, que es el primer step a la hora de tener resistencia. La 2 es pasarnos a Foscarnet, y ya la 3 obviamente con ayuda de infectología, empezar con sidofovir o adefovir, que ya son terapias que normalmente nosotros no usamos. Entonces miremos estos casitos que justamente son de esta semana. Este es un paciente de 48 años, masculino, 30 días de ojo rojo, disminución de la agudeza visual en el ojo derecho. Le habían dado manejo inicialmente con terapia tópica con ciprofloxacina, y dijo que tenía leve mejoría, pero que persistía con las molestias. Si ustedes ven, estamos viendo una lesión muy localizada a nivel pues del eje pupilar, por eso tenía el compromiso de la agudeza visual. Una lesión disiforme, bien circunscrita. Acá se alcanzan a ver y acá se alcanzan a ver que tiene precipitados gruesos, pigmentados. Entonces el paciente tiene una endotelitis herpética, lo más seguro. Miren esa lesión disiforme. Si le ponemos la atención, podemos ver el edema. Esto pues fue al control a las 48 horas, después de ya empezar la terapia con aciclovir y acetato de prednisolona cada 4 horas y lubricante. Miren cómo se ve el epitelio, o sea, no es que tenga un compromiso epitelial, simplemente que estamos viendo un edema microquístico secundario al área donde está comprometido, donde está generando ese edema stromal, ese compromiso epitelial, pero que francamente mejoró con solo 48 horas con la terapia antiviral y corticosteroide. Miremos este otro caso. Todos estos son justos casos de esta semana, que dio apenas para la charla. 8 años, masculino, tiene antecedentes de atopia, tiene un cuadro de 10 días de ojo rojo, fotofobia y secreción. Le iniciaron manejo con antibiótico y esteroide,
Cuando llegó, pues vemos que la lesión es bien periférica, pero miren que ya se está comprometiendo, o sea, ya se está comportando diferente, ya no es una lesión que la ven tan lineal, tan circunscrita, miren que ya tiene los bordes más gruesos, miren que ya el comportamiento es diferente y es porque recibió la terapia con esteroide y ese paciente pues ya estaba formando una úlcera geográfica. Lo que les mencionaba ahorita, esos pacientes a la hora de hacer el examen físico, por favor, tómenle la sensibilidad corneal. Simplemente lo hacen con un aplicador. Miren que la sensibilidad corneal está francamente comprometida. Simplemente con el aplicador, le sacan como los pelitos al aplicador y le toca la córnea, pues lo normal es que el paciente parpadee inmediatamente. Este paciente ven evidentemente que tiene la sensibilidad corneal bastante alterada y que ya solo que este paciente fue el lunes, hoy se volvió a ver y miren ya esta lesión que estaba así el lunes, ya hoy como venía, simplemente con el tratamiento antiviral. Y miren en este caso vemos este paciente que tiene compromiso unilateral, que tiene un ojo rojo, que tiene compromiso cutáneo, que si bien tiene compromiso en la punta de la nariz y unas lesiones que ya no son tan típicas, mire que ya son con una ramificación anormal, ya no se ramifican en dos, sino que de uno salen varias. Esto es una pseudodendrita, esto es un herpes zóster, con compromiso de la punta de la nariz que nos habla de compromiso de la rama oftálmica del trigémino, que esos pacientes que tienen compromiso de la punta de la nariz tienen altísimo riesgo de compromiso ocular, que es el signo de Huntington, en donde esos pacientes sí o sí van a tener compromiso ocular. Entonces, aprovechando esta fotico, tres cositas rápidas de herpes zóster. El herpes zóster, pues, versus es 10 al 20% de todos los casos de herpes zóster en el cuerpo. El 20 al 70% desarrollan un compromiso ocular, entonces miren que es bastante alto. Y el patrón de presentación de herpes zóster a nivel ocular es amplísimo, desde conjuntivitis, queratitis, uveitis, escleritis, epiescleritis, compromiso retiniano con ARN, parálisis de músculos extraoculares. La incidencia va de 3,2 casos por 1.000 personas y en los mayores de 60 años mucho más, hasta 11 casos por 1.000 personas. Y digamos que el riesgo de queratitis por herpes zóster en la vida puede ir del 0,5 al 1%. El herpes zóster a nivel del ojo pues genera complicaciones oculares hasta en el 50% de los casos y estos pacientes tienen hasta el 15% de probabilidad de generar algún tipo de leucoma. Y el problema del herpes zóster obviamente es la neuralgia posherpética, ya que afecta francamente la calidad de vida de los pacientes. Los pacientes quedan con morbilidad asociada muy importante, con dolores difíciles de manejar, que requieren manejo multidisciplinario, con terapia del dolor, medicamentos con medicamentos que modulan el dolor y diferentes tratamientos. Entonces, luego del herpes zóster oftálmico, que es lo más común, ¿qué pasa? Hay una erupción cutánea que más o menos la precede 2 a inclusive a 8 semanas de esta. La vacunación también se ha descrito, o sea, hay pacientes que han hecho herpes zóster oftálmico posterior a vacunación y lo más común es pacientes que tuvieron varicela en la infancia y que ya en estado de inmunosupresión, generalmente pacientes mayores de 60 años o con cualquier tipo de inmunosupresión adquirida, pues debutan y hacen el compromiso ocular. Como les mencionaba, puede presentarse de múltiples formas realmente, con epiteliopatías, con pseudodendritas, que ya sabemos la semiología de estas, con compromisos estromales, con queratuveitis, con ulceraciones serpiginosas, con esteroconjuntivitis, con queratitis disiforme. Bueno, son diferentes formas de presentación, generalmente durante el primer mes luego de la dermatitis, y en los casos severos pueden hacer queratitis asociadas infecciosas, úlceras, descematoceles y perforaciones. Entonces, todos esos son fotos de queratopatías herpéticas por zóster, en donde la úlcera dendrítica ya saben que el comportamiento es de forma pseudodendrita. Miren que no es tan bonita semiológicamente como una dendrita, el comportamiento es irregular, no es dicotómico, de una salen varias, no tienen ese bulbo terminal que sí encontramos en la dendrita. Pueden dar estas lesiones así, pues
irregulares y inclusive pueden ser infiltrados en parches, infiltrados subepiteliales, cicatrices numulares. Y eso de las cicatrices numulares es muy importante porque uno puede ver pacientes mucho después de una infección por herpes zóster con compromiso numular y que de pronto nos confundamos con los compromisos numulares que da el adenovirus. Por eso es muy importante tener en cuenta que herpes zóster también da compromiso numular y tenerlo ahí en el arsenal mental del diagnóstico. Y acá les tengo un caso justo de eso. Miren este paciente, si ustedes le ven el compromiso en piel, es francamente un herpes zóster. Miren cómo es unilateral, que respeta la línea media, que tiene compromiso del ala nasal, ven el edema bipalpebral que tiene, pero mire el compromiso posherpético que hizo. Hizo esas lesiones numulares de estroma anterior, pues realmente no son tan subepiteliales, sino que van importante pues hasta el estroma anterior. Y si ustedes ven eso en un contexto diferente, si no tienen la foto de cuando hizo la afección primaria, pues francamente pueden decir que es un compromiso numular por un adenovirus. Y no, pues acá tenemos el nexo claro de que hizo una enfermedad herpética, un herpes zóster, que simplemente hizo ese compromiso numular. Este es un caso también pues que ya sí lleva un poco más de tiempo. Las endotelitis, pues, son menos común que el compromiso estromal y epitelial. Y el tratamiento requiere tratamiento con dosis altas de antivirales, aciclovir 800 miligramos 5 veces al día, o aciclovir 1 gramo 3 veces al día hasta completar 7 a 10 días. Sin tratamiento, hasta el 50% de los pacientes que tienen herpes zóster ocular tienen complicaciones importantes a nivel de oftalmológica. A nivel oftalmológico, por ende, es fundamental empezar el tratamiento en las primeras 72 horas y considerar el uso de esteroides como terapia, pues también coadyuvante. Con pseudodendritas, digamos que hay series de casos de reportes de uso de tratamiento tópico sin recibir tratamiento oral. Miren estos descritos pues, en la literatura en Córnea del 2014, en donde pacientes con pseudodendritas recibieron tratamiento tópico 5 veces al día hasta completar la epitelialización y luego 3 veces al día por 2 semanas. Y pues en todos los casos hubo resolución completa de la pseudodendrita. Y digamos que el tratamiento tópico crónico no está como tan claro como si lo está en herpes simple, debido a que acá pues el uso de antivirales y esteroides en las queratitis estromales por herpes zóster no es tan conocido como si lo tenemos en herpes simple y tan estudiado, y que inclusive la terapia profiláctica tampoco está como muy bien establecido. La que más se acepta es la terapia con valaciclovir, pero miren esta que es una, digámoslo así, pues opinión de expertos, y es muy diverso todas las opiniones. O sea, hay desde el profilaxis con aciclovir, con valaciclovir, tratamiento tópico por tantas semanas. Entonces, en este grupo especial que es el herpes osteocular, pues no está tan claro las pautas como si la tenemos en herpes simple. Y la neuralgia posherpética, pues como les mencioné, necesitamos generalmente ayuda de otras especialidades, ya que requieren manejo con gabapentina, con pregabalina, con amitriptilina o con otro tipo de antidepresivos o inhibidores de la recaptación de serotonina, que nos ayudan al manejo crónico de estos pacientes, porque la morbilidad y el dolor y la neuralgia posherpética es pues importante. Lo que sí es que tenemos la vacunación, tenemos la forma de prevenir el compromiso ocular por herpes. Entonces hay dos tipos de vacunas adoptadas por la FDA, que es el Shingrix y el Zostavax. En Colombia pues tenemos el Zostavax. El Shingrix lo ponen en Estados Unidos. El Shingrix está aceptado para pacientes mayores de 50 años con o sin antecedentes de zóster, y eso sí tienen que ser inmunocompetente porque eh, se toman o se aplica 2 dosis separadas entre 2 a 6 meses, y se puede aplicar inclusive después de haber recibido Zostavax. Y acá el Zostavax se aplica en pacientes mayores de 60 años, también con o sin antecedente de herpes zóster. El paciente sí o sí tiene que ser inmunocompetente porque esto es un virus vivo. Esa sí no está aceptada en Estados Unidos y está contraindicada en inmunosupresión, embarazo y lactancia, pues precisamente porque es un virus vivo.
Entonces, para llevar a casa pues de toda la enfermedad herpética, saber que es una conjuntivitis recurrente unilateral, sospechar pues que sea herpes, eh, no es efectivo pues el uso de antiviral tópico y sistémico. Esto estamos hablando puntualmente en la patología epitelial, en donde es igual dar tanto tratamiento tópico como sistémico, pero uno de los dos, no los dos combinados. Nunca en la patología epitelial combinar tratamiento con esteroides, simplemente el tratamiento con el antiviral. Comenzar siempre el esteroide 48 horas después del cubrimiento antiviral en la patología estromal. Eso estamos hablando de la estromal con úlcera o necrotizante. En la no ulcerativa o no necrotizante, sabemos que la terapia fundamental es el esteroide. Las profilaxis siempre iniciar cuando tenemos por lo menos un caso, o sea, más de un caso de episodios estromales, y siempre la profilaxis por lo menos 12 meses. Todo paciente que tiene factores de riesgo, paciente que va para cirugía intraocular, paciente de cirugía refractiva que tiene antecedente de herpes, y obviamente paciente trasplantado con uso crónico de esteroides tiene indicación de profilaxis, y siempre tener presentes resistencias en pacientes inmunosuprimidos o que no responden a la terapia clásica. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena la presentación, excelente resumen. Muy buena toda la recapitulación de toda la enfermedad herpética. Ujú. Bueno, ahí tenemos, Harumi, algunas preguntas, ¿no? Exacto. Bueno, primero felicitar el doctor Juan Camilo, la verdad que ha sido una revisión completísima, ¿no? Completísimo, sí. Y Gracias. tomar unos puntos ya que tenemos una sala importante. Hemos tenido audiencia de 102 en algunos. 103 he contado. 103, sí. Entonces, para Sí, que queden algunos conceptos claros, porque tenemos un grupo también de residentes dentro de los asistentes, ¿no? Entonces, qué interesante lo que comentó sobre la parte anatómica, ¿no? La parte del herpes virus, pues tiene una capa bilipídica, ¿no? Y eso es la importancia que se tiene que saber, porque tenemos que tener un antiviral que tiene que romper, o sea, para que pueda penetrar a este virus, tiene que ser agresivo. Entonces, si es agresivo al virus, a ese virus, imagínense lo que hace con el epitelio corneal. Entonces, esa es una de las razones por qué muchos de estos pacientes cuando extendemos, y ahí la importancia de no extender, si ya epitelizó, bueno, ahí podemos cortar el tema del antiviral tópico, porque si continuamos podemos producir toxicidad y va a ser contraproducente para nuestro paciente. Importante sobre las tinciones y el uso del anestésico, ¿no? Yo sé que debemos teñir, ¿no? Pero muchos de nosotros hemos pecado, y porque yo también he pecado muchas veces, y sigo pecando muchas veces, de diluir las tiras de fluoresceína con el anestésico. Y ahí nos valora la orientación diagnóstica, ¿no? Entonces es importante diluir estas tiras de fluoresceína con alguna lágrima artificial, porque la hipoestesia que va a presentar estos pacientes es importante, ¿no? Entonces, las tinciones con rosa de bengala, tener en cuenta que si vamos a usar rosa de bengala, en este caso es tóxica para el virus, ¿no? ¿Y por qué es importante tener en cuenta eso? Porque muchos pacientes que tenemos dudas diagnósticas, y bueno, y si el paciente tiene presupuesto, ¿no? Eh, Muchas veces podemos tener acceso a un PCR, algún examen de laboratorio en especial, ¿no? Entonces, si vamos a usar rosa de bengala, muchas veces es tóxica para el virus y nos puede producir o tener resultados de falsos negativos, ¿no? Entonces, importantísimo sobre los anestésicos son puntos que para mí deben ser claves, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ahí presentaste un casito, ¿no? Porque el diagnóstico diferencial con la queratitis marginal estafilocócica, ¿no? La clínica es parecida, entre comillas, con las circunferenciales por herpes. Entonces, importantísimo cómo va el trayecto, ¿no? De la úlcera, ¿no? Muchas veces en el herpes es bien circunferencial, Ujú. ¿no? En algunas ocasiones no cumple el patrón, ¿no? De las horas como en la marginal estafilocócica, ¿no? Y algunas veces también pecamos porque también nos hemos fallado, ¿no? En darle un glucocorticoide, ¿no? Entonces ahí el caso que has presentado es muy, muy interesante, pero seguimos poniendo en cuenta la importancia de la hipoestesia, ¿no? De la hipoestesia de la superficie ocular. Cuando estamos hablando de endotelitis herpética, ¿no?
el corticoide, ¿no? El corticoide tiene que ser un corticoide de alta potencia, porque estamos hablando que va a haber una alteración importantísima del endotelio, ¿no? Y sí, en la mayoría de los casos van bien, ¿no? Van bien, pero si no utilizamos un buen corticoide, pues muchas veces se va a alargar. Y hay un estudio muy interesante que se presentó en el 2017 en el Ophthalmology, ¿no? Sobre estos pacientes, la relación de los pacientes con herpes, ¿no? Con keratitis herpética, y les hicieron 3 cuestionarios relacionando a su calidad de vida, ¿no? Y fue un dato supremamente interesante porque fue estadísticamente significativo que tiene una afección importante en el paciente por el mismo temor a las recurrencias, el temor de que está comprometiéndose su visión cada vez más, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces son datos que no lo tenemos en cuenta, pero decirle al paciente que tiene un virus y que va a hacer todo lo posible para que no haya recurrencia, pero por si acaso no se va a morir, y que tienes que tener cuidado con el sol y que si te vas a la playa mejor tomate antiviral porque lo puedes despertar. Entonces, muchas veces eso sí influye con el paciente. Con el tema de la población pediátrica, comentaste, ¿no? Sí, les damos aciclovir vía oral, pero como mamá, y la doctora Ariana me va a dar fe, ¿no? Las mamás, pues, muchas de ellas, pues leen el perfecto, ¿no? Y dice, algunos tienen trazas de lactosa, ¿no? Y tenemos chicos que son intolerantes a la lactosa. O sea, Entonces, ¿qué hacen las mamás? Suspende, ¿no? sí, Porque ya le realidad. dio una diarreíta al niño y suspende la actividad, ¿no? Porque muchas veces, como tú comentaste, ¿no? Damos la ciclovir oral en chicos, porque imagínense ponerle 5 veces al día la pomadita, el ungüento oftálmico, porque muchas veces los chicos no se dejan, como mamá, te cuento. Los chicos es recontra complicado ponerle medicamento. Entonces ahí es donde sí es recomendable pues el oral. Explicarles, ¿no? Y siempre acompañándonos con pediatra, ¿no? Acompañándonos con el pediatra es supremamente importante. Y sí, ¿por qué? Porque esas recurrencias van a traer opacidades corneales, estas Ujú. recurrencias van a traer astigmatismos que pueden llevar a una ambliopía a estos pacientes, ¿no? Y ambliopías importantísimas. Eh, Eso es sobre herpes y hay algunas preguntitas que no sé si la doctora Arellano nos Sí, a ver, hay algunas preguntas que realmente has resumido todos los puntos, así que estuvo muy buena. Bueno, pero acá nos preguntan también en cuanto a la cirugía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la cirugía de catarata, ¿cuánto tiempo antes en la cirugía, como, o sea, como profiláctico, debería recibir el aciclovir de 400 miligramos? Bueno, referente a la profilaxis, inclusive acá en la clínica lo estamos tomando 2 semanas previa y lo toma hasta terminar el uso del tratamiento tópico con esteroides. Lo que queremos hacer con ellos, inclusive, es un poco más, es llevarlo por lo menos una semana después de que esté libre del tratamiento con esteroides. Entonces, que empiece por lo menos 2 semanas antes de la cirugía y una semana después de terminada la terapia con corticosteroide tópico. Eso porque realmente, pues, entre todo, la ciclovir es una droga bien tolerada con bajos efectos adversos y que, pues, que la prevención y que la efectividad a la hora de profilaxis es bastante buena. Entonces, es lo que estamos haciendo. Claro, y como mencionaste en la charla, siempre preguntar, ¿no? Porque a veces ha habido el antecedente y por ahí se nos escapa o no lo preguntamos o el paciente se le escapó y no lo dijo. Y entonces Ujú. después tenemos sorpresas en el postoperatorio de cualquiera de las cirugías, porque cualquier cirugía nos puede activar el virus, ¿no? Entonces eso habría que tener en cuenta. Ese cuadro también que pusiste donde presentabas cuando era mucho más frecuente las recurrencias, también me pareció interesantísimo y que tener en cuenta que los estromales siempre van a tener mucho más frecuencia de recurrencia para tomarlo en cuenta, ¿no? Bueno, siempre todo eso hay que tener en cuenta y sospecharlo, porque en el caso del herpes, el herpes enmascara, puede presentarse de tantas formas y entonces siempre hay que tratar de sospecharlo y siempre tratar de evaluar la hipoestesia corneal que puede presentarlo, ¿no? Muchas felicidades de tu ponencia por muchos de los doctores que han estado aquí en la charla, y también tenemos otra pregunta aquí que dice, en los casos de queratitis herpética, a todos los casos de queratitis herpética damos antivirales y cuando iniciamos con corticoides cuando tenemos que iniciar, para que lo recalques un poquito más. Bueno, entonces, viviéndolo igual como lo mencionamos ahorita, si es epitelial, pueden escoger cualquiera de las dos, escogiendo el beneficio de cada una. Si les queda más fácil el tópico o el oral, una de las dos.
Ya hemos mencionado que no hay como ningún beneficio adicional de combinar las dos terapias. Eso en la epitelial. En la estromal y la endotelial, pues damos el tratamiento oral. Y con referente a los esteroides, el esteroide lo damos en los pacientes que tienen patología estromal y endotelial. En la epitelial, pues lo que pasa es que nos retardan mucho más la epitelización y nos pueden aumentar el riesgo de pronto de sobreinfección. Entonces, en la epitelial no damos esteroides, simplemente el manejo antiviral. Ok, perfecto. Y también mencionan acá acerca del COVID, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes, pero con el COVID yo empecé a ver virales a montones, hasta del libro que había por todos lados, ¿no? Entonces como que empezaron a surgir todas estas virales. Y acá hay una pregunta relacionada y nos dicen que sí han visto aumento de las reactivaciones herpéticas tras la aplicación de la vacuna de COVID. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, he leído algunos reportes de eso, inclusive casos de endotelitis por COVID, muchos pensando como de pronto que era un herpes y casos inclusive de endotelitis por COVID. Entonces realmente COVID es un agente con un mimetismo molecular bastante alto, que tiene una capacidad inmunogénica bastante alta y que nos puede dar cualquier tipo de afección que ya ha sido demostrado a nivel corneal como en diferentes partes del cuerpo. Entonces sí hay reportes de reactivación por este y por vacunación. Sí, así es, o sea, como que se han reactivado, como les digo, hay varios virus. Y bueno, nos dicen que eres una enciclopedia del herpes. Te felicitan mucho a todos aquí porque realmente has hecho una recopilación, pero genial. Y bueno, para recalcar un poco más, y creo que ya cerrar porque ya está avanzada la hora, recalcar nuevamente en qué casos usas profilaxis y para sumarle a otra pregunta más que había, en el caso de las epiteliales recurrentes, también hay profilaxis ahí. A ver, ¿qué nos puedes mencionar sobre eso? Pues la epiteliales también quisiera saber como la opinión de ustedes. A ver, en las epiteliales la evidencia sí es clara al decir como que no tiene tanto peso una epitelial, pero si uno tiene un paciente de 3 o 4 recurrencias, por más de que el peso de la literatura dice que no se benefician de darle profilaxis, uno le sale dando. Entonces, un número como acertado, por decirlo así, es, algunos usan 2, otros usan 3 como recurrencias epiteliales en un año. No sé ustedes cuáles usan, pues porque realmente en epiteliales sí está ese bache. En los estromales sí, tuvo paciente que tenga por lo menos un episodio estromal. Entonces, estromales más de uno, sí. Pacientes de queratoplastia, sí. Pacientes eh, que van a recibir largos periodos de corticosteroides tópico también. Los pacientes de cirugía intraocular, los pacientes de cirugía refractiva. Esos son como los de profilaxis. En la epitelial también quisiera ver ustedes como cuál es el número que toman en Ahí yo tengo epitelial. una pregunta. Comentaste de cirugía refractiva. Si ya hay antecedente de enfermedad herpética corneal, ¿igual le propones cirugía refractiva? Yo no, Ya tampoco, se fue justo. yo no, Ujú. pero habrá casos de que, pues sí hay artículos de que les hacen profilaxis y les hacen cirugía queratorrefractiva, pero pienso que ya también tenemos cirugía refractiva a nivel intraocular, con lentes fáquicos, con otras cosas, que si nos puede evitar el riesgo de una reactivación, pues me lo evitaría. Exacto. Opino lo mismo. Sí, yo también, yo soy muy cauta en eso, al menos, o de repente, ¿no? Que haya pasado un tiempo regular, porque estos pacientes generalmente cuando ya tú empiezas a ver que tienen recurrencias y lo vas a tocar, no, no, o sea, como cualquier paciente que haya tenido infección de todo tipo, no, no solo viral, o sea, Ujú. infecciosa o algo, si es que lo ha tenido recién, lo vas a tocar, hay que esperar un poco, ¿no? Hay que esperar a ver si realmente sí, y si no, es mejor no, hay otras alternativas, como ustedes dicen. ¿No? Y habría que ver. En cuanto a los epiteliales, sí, pues, ¿no? El número mágico, ¿cuál sería? Pues, ¿no? Pero ya yo si veo, pues, un paciente que tiene 3 veces recurrencia o algo así, y aunque la literatura no diga mucho, pues, yo también le voy a dar porque algo por ahí está pasando que él está tratando de reactivar, ¿no? Entonces, son pacientes de repente a veces con mucho estrés en el trabajo, qué sé yo, y que cosas que ya no pueden evitar, ¿no? Entonces son pacientes que siempre van a estar regresando. Yo siempre le digo a todos los pacientes en este caso, eviten cualquier cosa que ponga tu ojo rojo, cualquiera.
¿no? Así sea que estés en el sol, que te caiga el polvo, no sé, lo que sea que te pueda ocasionar, ¿no? Entonces, porque es un estímulo, un gatillo, ¿no? Y bueno, la cirugía es más. Entonces, bueno, creo que ya hemos hablado un montón y mucho, estamos emocionados con el herpes. Muchas gracias, doctor. Creo que, nuevamente lo repito, felicidades porque realmente ha hecho una gran revisión, ¿no? Contentos por estar aquí porque todos también hemos ganado aquí con esta conversación, aprendiendo todo esto. Muchas gracias a todo el público que ha estado con nosotros hasta estas horas. Ya vamos siendo un poco menos, pero hemos llegado hasta 103. Y gracias, Harumi, siempre por ser tan excelente partner aquí en las discusiones. Y bueno, Gracias, agradecer gracias a por la invitación. todos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Gracias, Erika. gracias por Esperamos tener más ilustrarnos. revisiones. Ujú. Podemos seguir Será. teniendo más revisiones como esta, porque realmente así es una revisión, ¿no? Entonces esperemos que se hayan motivado para que también en otros hospitales y en otros lugares podamos tener revisiones como la tuya. Muchas gracias, Juan Camilo, gracias, Harumi, gracias, Fabiola, y a todos los que han estado con nosotros. Y bueno, seguiremos ahí repasando y estudiando para beneficio de nuestros pacientes. Un abrazo y ya nos vemos. Gracias. Gracias, gracias a Chao, todos buenas noches. ustedes. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao, chao.